Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase, una masterclass en este caso, del Ministerio de Temor a Jehová. En este caso, el tema que nos toca hoy y que vamos a estudiar y que estamos a profundizar es un tema bastante interesante que es, y hice como una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el día de reposo para Jehová? En realidad, ¿cuál es este día? ¿Cuál realmente se debería cumplir y por qué se debería cumplir? Y sobre todo, ¿cómo se debería cumplir? Todas estas incógnitas, todos estos tipos de preguntas que a veces nos hacemos, o la mayoría se hace, en realidad, vamos a discutirlas en este pequeño masterclass, como de costumbre los días sábados, para poder aclarar algunas dudas, y espero que Dios lo dirija y pueda aclarar las dudas a aquellas que lo tengan, para única y exclusivamente la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios y llevar los mandamientos de Dios. Ok, seguimos y vamos a empezar. A ver, ponemos así y vamos a empezar con todos los temas que están. Muy interesante este tema y muy polémico. Bueno, el que no me conoce, el que me está viendo por primera vez, soy Carlos López, soy el profesor del aula virtual Temor a Jehová, del Ministerio de Temor a Jehová. Y bueno, al final de esta página, de este máster, tienen un enlace, un pequeño enlace que dice entrar al aula virtual. Ahí pueden hacer clics, y si quieren inscribirse en el aula Temor a Jehová, pueden inscribirse. Es totalmente gratis. No pedimos ningún tipo de colaboración, no pedimos ningún tipo de diezmo, no pedimos ningún tipo de ayuda. Ya, gracias a Dios, tenemos nuestra única propósito es llevar la palabra de Dios. Ok, empecemos entonces. Primeramente, la gran pregunta: ¿por qué se ha perdido el tiempo? ¿Por qué no hemos perdido en el tiempo? Es la pregunta básica. O sea, ¿por qué, si yo conozco que un día empieza y termina en otro día, por qué se ha perdido el tiempo? Si nos vamos al inicio de todo, fíjense, Dios, vamos a ver aquí. A ver, ya le digo. Dios, cuando él certificó el día de reposo, lo certificó el séptimo día. Sexto día, séptimo día. ¿Cómo lo hizo? Bueno, podemos ver en Génesis, versículo 2. Génesis 2, versículo 2, donde dice: y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Santificó. Esa palabra es importante, lo santificó. Porque en el día de reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Lo repito. Bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó, de toda la obra que había hecho en la creación. Ese día él reposó, se simplemente hizo todas sus obras el séptimo día, y ese día esencialmente hizo ese reposo. Pero fíjense, cuando hablo del tiempo, tenemos que ver que Dios inicialmente, lo primero que hizo, una de las cosas que primero que hizo fue el tiempo. Porque si vemos en Génesis 3, versículo 1, Génesis 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y se separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Más claro, aquí ya inmediatamente Dios, él creó directamente el día. Y mucho cuidado, aquí nunca habla de que Dios dice: el día va a tener 24 horas, el día va a tener 12 horas, el día va a tener una hora. No. Los invito a los que lo leen aquí, y se los vuelvo a repetir. Versículo Génesis 1, versículo 3, inicio del versículo 3. Y dijo Dios: sea luz, y fue la luz. Y dijo Dios: la luz era buena. Y vio Dios que
que la luz era buena, y separó el día, Dios, la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, inmediatamente ahí él hace lo que es el día. Un día. Hizo un día en la mañana, en claridad, o sea, luz, y en la tarde, noche. ¿No? Tarde, noche, mediodía, noche. Eso lo clasificó en un día. Entonces, hay cosas que a veces cuando nosotros empezamos a investigar y a conocer la verdad, nos damos cuenta de que por qué, en qué momento de todo esto de la humanidad se ha perdido el tiempo. Se ha perdido el tiempo, porque si Dios claramente hizo clasificó y creó mandamiento, dijo lo que es el día, dijo lo que son los 7 días, ¿en qué momento se ha perdido? Claro, la pregunta que muchas personas se hacen, posiblemente, es esto, ¿no? Sabemos que Dios creó el día, ¿no? Los 2 días, pero ¿qué día en realidad es el día para santificarlo? ¿No? Posiblemente también se preguntan si el sábado, o si fue cambiado al domingo, o si es el domingo, o también hay confusión en eso, ¿no? Y también si este mandato, que es muy usual, muy común que lo digan, que este mandamiento, ya vamos a que inicia todo esto inicia ¿dónde? En la creación, y posteriormente fue por mandamiento de Dios. Lo que dicen para un poco buscar las excusas de no cumplirlo, es que solamente fue creado para los judíos, ¿no? Pues en realidad no, en realidad absolutamente no. Es un mandamiento, es un mandamiento que fue creado para todos. Y ya lo vamos a buscar para que lo tengan. Lo estoy haciendo, no lo coloqué porque es mucho material, entonces lo que voy a hacer es tener mucho. Entonces, si lo vamos a buscar vamos a verlo por acá, Éxodo 20, los mandamientos. En el Éxodo 20 vemos, y lo voy a leer textualmente, desde el Éxodo 20, versículo 8. Y vamos a hablar así, ¿vale? Cuando le digo que se lo voy a nombrar, pero fíjense, aquí hay una palabra que posteriormente le voy a decir por qué pasó esto, por qué dice esto. Fíjense, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Inmediatamente le dice, o nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero no obstante, no para los dudosos o que siempre ponen algo de que no sé qué es eso, él te lo explica. Se toma la molestia un poco de explicártelo para que sepas, ¿no? Te dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que están dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que ver es que, primeramente, el cumplimiento. No por desconocimiento no lo vamos a cumplir. Es el cumplimiento del día sábado. Perdón, bueno, estoy ya metido en el día sábado, pero todos están cumpliendo el domingo, o la mayoría. Y ya vamos a ver por qué. Pero en realidad es el sábado. Ya se lo adelanto, es el sábado. El día, en realidad, que es el día de reposo, o algunos dicen día de fiesta, algunos dicen día de glorificar a Dios, pero es el día donde es
debe ser santificado para Dios. Ahora, ¿por qué no se está cumpliendo? ¿Por qué realmente no están cumpliendo el día sábado? ¿Por qué? O sea, si es muy claro, o sea, no es un día más ni un día menos. No tiene que, o sea, no tiene que ver si Dios te dice un día sábado, es el día sábado. Hacer todos los domingos es el domingo. Pero ¿por qué no se está cumpliendo? Bueno, eso viene de una historia. Eso no viene, obviamente viene impuesta por el enemigo, y utilizando como utilizó a la serpiente para que Eva cometiera el pecado y de comer del fruto, y que hizo que Adán y Eva fueran expulsados de Edén. Asimismo, Satanás utiliza a las personas para siempre ir en contra de la palabra de Dios. Si Dios dice no comas de ese árbol, le dijo a Eva, simplemente él lo utiliza y busca los medios para hacer lo contrario. Y fíjense aquí, esta es una carta inédita, una carta donde se ve una prueba totalmente leíble que lo que se llama los católicos romanos lo hicieron, lo hizo el cardenal Wilson en 1877. Él vivió entre 1877 y 1921. En esa época ellos tomaban muchas decisiones, ¿no? Incluso la decisión de cambiar un día santo, que Dios lo mandó por otro día que a ellos se le ocurrió. Fíjense lo que dice este señor. ¿Es el sábado el séptimo día, de acuerdo con la Biblia y los 10 mandamientos?, le preguntan, ¿no? Yo contesto, sí. O sea, este señor Wilson, que es la máxima autoridad en ese momento y que podía hacer cambiar las cosas, dijo que sí. Sí, él estaba consciente de que ese día era el día de mandamientos, el de los 10 mandamientos, es el día que acuerda Dios y está puesto en la Biblia, y dice que sí. Ok, está bien, muy bien, excelente, hasta ahí estamos bien, ¿no? Es el domingo el primer día de la semana y fue cambiada por la Iglesia Católica Romana el séptimo día. Aquí fue el problema. Fue cambiado por la Iglesia Católica Romana el sábado por el domingo y el primer día. Yo contesto, sí. O sea, este señor cardenal dijo que sí. O sea, fue cambiado, lo admite. Admitió, o sea. Ahora, la pregunta más contundente, que posiblemente muchas personas dicen, no, pero es que lo cambió Cristo. Y le preguntan, ¿cambió Cristo el día? Y contesta, no. Fielmente de ustedes, J. Cardenal Wilson. Bueno, ahí tenemos una prueba de dónde empiezan los cambios y por qué cambia. Ahora, mi pregunta es, si sabemos que no es así, ¿por qué? Si sabemos que el domingo no es el día de santificar a Dios, ¿por qué se está volviendo a cumplir, o se está cumpliendo y tiene muchos años? Sí, muchos dirán, que ya lo vamos a ver, por unos versículos que posiblemente un apóstol dijo que el día, o se supusieron que ese día el día fue cambiado por muchas cosas, o posiblemente son más atrevidos de decir que no, lo cambió Cristo. Pues claro que no, o sea, Cristo no cambió nada si leen la Biblia 1000 veces van a ver que Cristo no abrió ninguna vez, dijo eso, que iba a cambiar o cambió el día. Incluso ya le voy a hablar algo donde Cristo dijo sobre ese día, o sobre las leyes de Dios. Él no vino a cambiar las leyes de Dios. Él vino a que se cumplan las leyes de Dios. Quizás de una forma algunas veces más suave, otras veces más estricta, pero recuerden que Él vino a que las leyes de Dios se cumplieran a una época donde las que estamos viviendo y las que empezaron a vivir, que es el mundo del cristianismo, cuando empieza a nacer el cristianismo. Cuando empieza a crecer el cristianismo es
otro tipo diría, no voy a decir otro tipo de culto, nada por el estilo, sino es que el seguimiento a Cristo, sabemos que todo, que si quieres ver a Dios, tienes que pasar por Cristo, tienes que aceptarlo y posteriormente Él te va a dirigir a Él. Pero, ¿qué pasa? Él no, le han puesto, son tan atrevidos, son muchas personas que han puesto cosas que no son. Entonces, bueno, vamos a ver. Y se afirman, y que se afirman y que no es así. Bueno, esto es un poco, como le dije, esto es un polémico, pero ¿qué pasa? Si tú estás incumpliendo, porque todos los mandamientos son importantes de cumplir, todos, no hay uno menor ni uno mayor, y ya sabemos que esto es un mandamiento, pero también sabemos que si tú estás yendo a un templo, porque este masterclass no es para polemizar ningún tipo de cosa, donde se cumple es el domingo, bueno, tú cumples el sábado y el domingo te reúnes con toda la mano. El sábado lo cumples para Dios, sabes tú consciente y tú dices, mira, yo lo estoy cumpliendo, yo estoy cumpliendo mi sábado. Pero el domingo me reúno otra vez a leer la palabra, a escuchar, y fuera bueno que lo decidan todos los días, pero si por trabajo X pues, lo hacen el sábado y el domingo, no pasan, pero no dejarlo de cumplir, cuando ya lo saben, ¿no? Aquí hay un hecho de donde Dios también establece, y por qué no se establecía y quién estableció todo esto. Vamos a irnos un poquito más atrás, un poquito más adelante de Génesis, pero un poquito más atrás de Nuevo Testamento, obviamente, donde ¿por qué se ha establecido que Dios le dio el día de reposo al antiguo Israel por medio de Moisés? ¿Por qué se ha establecido esto? ¿O por qué realmente siempre se tiene pues simplemente es ese día lo cumplían los de Israel, como los judíos? No es así, no solamente era para ellos, fue un mandamiento que posteriormente Dios lo hizo como mandato. ¿Y quién cumplía uno de los, o por qué no lo cumplían ellos cuando estaban con los faraones y estaban en prisión, o mejor dicho, como esclavitud con los faraones? Oye, porque tenían 400 años viviendo en prisión y como esclavos, y obviamente los faraones, todos estos demonios, por llamarlo así, simplemente no dejaban que cumplieran las normas, mandamientos de Dios, ¿no? Ahí fue que Dios no podían cumplir este tipo de mandamientos impuestos por Dios, porque simplemente estaban cautivos en la prisión, o mejor dicho, en la prisión, esclavos. Pero era una prisión, porque si tú no eres libre de hacer las cosas, o no eres libre de llevar ni siquiera tu vida tu vida de creyente en paz, eres totalmente preso. Ahora, luego que se hacen los mandamientos y luego que se hacen todas las escrituras, Moisés, se hace el mandamiento, los mandamientos se coloca en el mandamiento, y esos mandamientos, me voy a ir me estoy yendo un poquito para adelante, un poquito para atrás, pero para que tengan un contexto de lo que estoy hablando, porque tendrían que, esto es un poco largo, voy a tratar de resumirlo un poco. Una de las personas, siervos de Dios, que realmente cumplía los mandamientos era Abraham. Y lo vemos en Génesis 26. Y obviamente cumplía el sábado. Génesis 26:5. Uno de los que cumplía el mandato. Vamos a ver. Génesis 26. Si vamos a ver Génesis 26, versículo 5, dice: por cuanto oyó Abraham mi voz, cuando oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Abraham guardaba las leyes de Dios.
Abraham guardaba los mandamientos de Dios. Abraham obviamente guardaba lo que es el día de reposo. O sea, su día santificaba ese día, santificaba el día. Ahora, todo esto Dios lo que hace es, por ley de mandato, ¿no?, que se hiciera el día sábado como ley de mandato, como lo leí al principio. Ahora, ¿qué pasa? Y cuando hablo de los acontecimientos que pasó en Maná, ¿no? Fíjense, esto es un poco largo, voy a tratar de resumir un poco para verles algo de historia, ¿no? Del día. Vamos al 16 y vemos el versículo 4. El versículo 4 me dice lo siguiente. Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo, y del pueblo saldrán y recogerán diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Fíjense, ellos ya, recordemos que existe lo que es la ley, o existía la ley, luego Dios lo hizo de mandato. O sea, es un poco, yo sé que es un poco, a veces un poco confuso entender algunas cosas, pero hay que primero pedir dirección al Espíritu Santo que nos dirija. Pero existe lo que son las leyes, y lo que hizo Dios, hizo un mandato, leyes, y luego hizo un mandato, que posteriormente vamos a ir viendo algunas masterclass, algunas leyes importantes. Ahora, si leímos versículo 4, versículo 8, dice: y dijo también Moisés, dijo también Moisés, Jehová os dará, perdón, vamos a ver aquí, es que no lo veo bien. Y dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarlos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Fíjense, esto lo que pasaba es que el pueblo, cuando fue liberado, ya le comenté al principio, que estaban esclavos 400 años con los faraones, y Dios lo liberó, no ellos se liberaron, Dios lo liberó. Cuando estaban en el desierto, ellos murmuraban, decían: oye, pero ¿para qué me trajeron para acá? Para pasar hambre y que no tener comida en un desierto. Entonces Dios dijo lo que le acabo de leer. Dijo: bueno, yo le voy a dar comida. Y Moisés le comunicó a ellos que le iba a dar comida hasta se saciaran de comer. Ahora fíjense, seguimos aquí para ver. El versículo 20 nos dice: mas ellos no obedecen, el 20, obedecieron a Moisés, sino que algunas dejaron de ellos para otro día, y crió gusano y hirió, y se enojó contra ellos Moisés. A ver, antes, no le expliqué antes de este versículo. Dios hizo que en la mañana ellos fueran a recoger el alimento, y en la tarde también, pero que no guardaran para el día siguiente, simplemente comieran el día, no lo guardaran. Pero como siempre, a muchos no creen, y así lo estén viendo, así lo estén observando, así estén viendo las bendiciones de Dios, no creyeron y simplemente guardaron para el día siguiente. Y ahí pasa esto: la comida que habían recolectado queda enviada por Dios. Y decía lo que acabo de decir el versículo 20: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día, crió gusanos y hirió, y se enojó contra ellos Moisés. Ahora, el 21 nos dice: y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer, y luego el sol calentaba, se derretía. O sea, todos al inicio se recogían todas las comidas que, y ya al caer el sol ya se consumía esa comida. No te podían, o le caía gusano, no podían tener esa comida más del día que iban a comer. Dios le proveó comida para el día. Ahora, en el 23 vemos
cuando dice, y le dijo, y él le dijo, perdón, y él le dijo, esto es lo que he dicho Jehová, él ha dicho Jehová, mañana es el día santo del reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Ahora fíjense, en el 25 nos dice, y dijo Moisés, comedlos hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, Hoy no lo hallaréis. Fíjense. Aquí vemos textualmente cuando Dios de una vez le dice, empezó básicamente, claro, vemos la desconfianza siempre de personas o algunas personas que no confían, así vean y así le provee Dios, así coman, así lo bendiga, no, y eso realmente hay que estar muy pendiente de eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dios le daba alimentos, le dio alimentos al pueblo en el desierto, le surtía. Ellos iban en el día y allá en la tarde no tenían el alimento. ¿Por qué? Porque se dañaba. Pero el día de reposo, un día antes, el día viernes, ellos tenían que recoger el doble de los alimentos. Para que el día, incluso cocinarlo, dejarlo listo, para el día de reposo no hacer ese trabajo. Porque claro, eso implicaba de ir a buscar leña, de hacer cosas, bueno, todo, imagínense un desierto, hacer fogatas, todo ese tipo de cosas para poder tener el alimento. No, yo los cocinaba y el día de reposo era para santificar a Dios. Oh. Entonces, aquí vemos inicialmente cómo Dios ya, vamos a ver el montín, que quiero que para decir algo, que el versículo 4. Le voy a leer este versículo 4 y cerramos con esto. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente por la porción de un día, para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Ya el día de reposo era una ley, ¿no? No obstante, no era un mandamiento, era una ley, era ley. Dios aquí lo dice, era una ley que tú tenías que hablarlo, cumplir la ley. Luego lo hizo mandamiento. Es como ese día, lo hizo mandamiento. Entonces, si es una ley, ahora la ley, sí, podíamos debatir que la ley en ese momento, podíamos debatir que esa ley podía ser de solamente los judíos. Pero ¿qué pasa si ya lo vuelves mandamiento? Es para todos. Para todos, judío, cristiano, todos los seres humanos, es mandamiento cumplir el mandamiento que lo hizo Dios, lo llevó al mandamiento, para que todos los cumplamos. Seguimos. Muy interesante este tema, de verdad, muy interesante. Ahora, aquí sí va a haber bastante polémica. Yo sé que sí. Cristo guardaba el día de reposo, guardaba el día sábado. Muy importante, ¿no? Fíjense, si vamos a Marcos, dice así, Marcos 2:27, registran a Cristo hablándole a los fariseos. También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ok, muchas, hermanos cristianos, debaten sobre esto y dicen que aquí quiso decir Cristo que Él es el día del sábado, sí, pero la gran pregunta, Él en ese momento dijo que no evadían el día de reposo. Yo no escucho hoy que dice eso, ¿no? Pienso que tenemos que analizar bien los versículos
para no caer en contradicciones, ¿no? Fíjense lo que dice en Lucas 4:16. Dice que la costumbre de Cristo era entrar a la sinagoga cada día de reposo. Cada día de reposo. Cada día de reposo. No, algunas personas, algunos afirman que Cristo no iba a la sinagoga los sábados o el día de reposo. No, pero no es así. Aquí está. En Lucas 4:16 dice que la costumbre de Cristo era entrar a la sinagoga cada día de reposo. Entonces, si vamos a Corintio, vamos a ver, creo que, bueno, lo puse aquí, pero vamos a antes de estos dos también temas polémicos que también dicen que Jesús en realidad no fue, él simplemente cambió el día del sábado para el domingo. Vamos a analizar antes de una situación. Sabemos que el día viernes es el día cuando fallece Jesús, ¿no? Muere Jesús al infierno, X. No me voy a poner ahorita a hablar de ese tema, pero el día, ¿por qué el día viernes, perdón, el viernes falleció, pero por el día sábado, si se supone que muchos eruditos o muchas personas dicen que él decía que el domingo era el día de reposo, ¿por qué resucita el día domingo, no resucita el día sábado y reposa el día domingo? Porque él respeta el día sábado. El sábado, el viernes simplemente va, fallece, hace todo, porque esa es la hora de Dios, cada cosa es la hora de Dios, lo hace, reposa el día sábado y el día domingo es que resucita. ¿Vieron? El día domingo fue resucita. Ahora, muchos dirán, pero ¿y por qué estás tan seguro que es el día domingo es el primer día de la semana? Bueno, vamos a la Biblia. Si vamos a la Biblia y vamos a San Juan 20, vamos a encontrar, aquí tiene que ser todo bíblico. Aquí no puede haber palabra de hombre. Todo tiene que ser bíblico cuando estamos hablando de Dios. Eso siempre. No dejen engañarse por personas que manipulan la palabra. No, ustedes con la palabra de la verdad. En versículo 20, en Juan 20, nos dice muy claramente aquí, en la resurrección, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo más aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo, el día de resurrección. Ya lo están diciendo, que es el domingo, el primer día de la semana. Como le dije en la carta que le vi al principio, lo saben los católicos, lo saben los cristianos evangélicos, lo saben. Pero ¿por qué no lo cumplen? Jesús no lo cumplía. Jesús lo cumplía. Y Jesús no dijo en ningún momento que lo dejaran de incumplir. Ok, vamos a ver ahora estos dos acontecimientos que pasaron y que también se basan las personas en decir que es el domingo. Bueno, vamos a ver. Primero, cuando en Hechos 27 dice, fue la visita de Pablo de despedida, él se iba a despedir en Troas, ¿no? Y dice así, en Hechos 27, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para pedir el pan. Pablo enseñaba, haciendo salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta el medianoche. Fíjense, pero vean esto. El primer día de la semana, estamos claros, es el domingo, ¿no? Ya lo leí. El primer día de la semana es el domingo, ya lo leí. Los discípulos, ¿qué hacían? O sea, bueno, iban a partir el pan con Pablo,
Él le enseñaba habiéndole habiendo salido el día siguiente, o sea, él iba a salir el día siguiente y alargó el día hasta medianoche. Ahora, bueno, hay una pregunta muy fácil. ¿Por qué se basan en esto? Es decir, quizás se basan en decir que como Pablo estaba comiendo y compartiendo el pan, era el día sábado, o porque Pablo era un maestro, Pablo enseñaba, no es que enseñaba a pueblos, enseñaba, y en ese momento lo que estaba haciendo es enseñándolo, compartir el pan antes de despedirse Pablo, que el día siguiente iba a salir de ahí. Entonces, no veo aquí algún argumento que diga. Ahora, si realmente me podría poner a pensar, si aquí hipotéticamente dijera el día de reposo reunido con los discípulos, o el día de reposo, el primer día de la semana, reunido con los discípulos de Pablo, bueno, quizás ahí sí yo podría decir, bueno, entonces sí, si le colocamos el primer día de la semana, día de reposo ahora, podría ser, pero no, ahí no se dice eso. Entonces, esto no nos dice nada sobre que el día de reposo es el día, ya no está confirmando que el día domingo es el día de reposo. Incluso, si lo vemos así, entonces Pablo estuviera incumpliendo porque él iba de viaje. Su obra, su trabajo era predicar, iba de viaje. Él estaba ahí. Entonces, no tampoco. Vamos a verlo en contexto de ese. Ahora, si vemos en el segundo versículo, que la segunda hipótesis de que ese es el día, dice, las ofrendas para los santos, ¿no? Fíjense lo que dice aquí. Fíjense, en 1 Corintios 16 y 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Guárdenlo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas, ¿no? Y cuando hayan llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleves vuestros donativos a Jerusalén. Y fueron propios que yo también vaya, irán conmigo. Bueno, lo leí un poco, voy a leerlo un poco mejor. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Guárdenlo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a esto enviaré para que lleve con vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio de yo, también iría conmigo. Fíjense, aquí vuelvo y repito, aquí no se nombra el día de reposo en ningún sentido. Si está hablando de cada día de primera semana, porque claro, cuando hablan de ofrenda, ya dice, oye, es que la ofrenda se recoge el día de reposo. Sí, puede ser, no sé, no digo sí, no digo que no, pero Pablo no está diciendo ahí en ningún momento. Pablo puede haber dicho, mira, recógeme el primer día, el día domingo, recogen todas las ofrendas, ¿no? Y cuando yo haya llegado, quizás esté bien, designaré por carta y enviaré para llevar vuestros donativos a Jerusalén. En ningún momento están diciendo o está hablando del día de reposo. Está hablando del día de reposo. Ni en ningún momento está diciendo vamos a congregarnos este día. No está diciendo nada de eso. Entonces, ojo, esto tampoco nos dice que es el día de reposo. Ahora, yo le pregunto también, y voy un poco más allá. Si hubiera una situación, que no la veo, no la hay, porque eso no lo decir que Pablo o Pedro o Juan dice, es que ahora yo digo que el día, Jesús me dijo que el día de reposo es el domingo. No podemos poner en ningún contexto, en ningún momento, cualquier palabra de hombre antes que la de Dios. Dios dice el día sábado, el séptimo día,
es el día de reposo. Ahí nadie lo puede. Cristo nunca dijo que no, que incluso, vamos a ver si lo coloqué aquí. La afirmación de Cristo que nos dice, cuando él realmente dice, mira, es que yo aquí en el mundo, o sea, yo vine a cumplir mi misión, pero ve lo que dice aquí en San Mateo 5 puntos, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, ¿no? He venido para abrogar, no he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, totalmente cierto, ¿no? Él está cumpliendo los mandamientos o los que los profetas dijeron de él, de todo lo que él iba a hacer, de su venida, pero él lo dice al principio, es que yo no he venido a que la ley no se cumpla, es la ley de mi Padre, o sea, es la ley de Dios. Entonces, ¿por qué la están incumpliendo? Por omisión. Bueno, seguimos entonces. Es para aclarar, obviamente, como le comenté, este es un masterclass para aclarar la situación, para corregir. Lo importante es saber la verdad para saber corregir, ¿no? Ahora, fíjense, hay otra hipótesis que siempre el ser humano buscando hipótesis y excusas para no cumplir la ley de Dios. El acontecimiento que pasó con Josué, ¿no? Con Josué. Ya vimos que los acontecimientos que pasaron, o que ya vimos que quién empezó a cambiar todo esto, y ahora vimos los acontecimientos que pasó con Josué. ¿Y qué pasó con Josué? Bueno, Josué habló al Eterno, ¿no? Delante de los hijos de Israel, sol delante de Jabao, y tú, luna del valle de Jabao, y el sol se detuvo y la luna se paró. Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró en ponerse casi un día entero. Ya con esto, simplemente, esto que pasó, es un acontecimiento obviamente totalmente sobrenatural, y que ningún científico en el mundo ha podido estudiar y ver por cómo pasó esto, cómo se paró el sol y se paró todo en un día. Pero vamos a ver ahora, ¿qué pasa con esto? Con este simple acontecimiento que pasó con Josué, es un simple, un acontecimiento bastante grande. Ya dicen que simplemente, como se paró el día, un día viernes, ya el sábado empieza a ser el día, toma el sábado en la posición del día viernes. Porque el día tiene 24 horas, y entonces como pasó la noche, las 12 horas, y luego entonces pasó a ser el día sábado como el día viernes. Y el día domingo pasó a ser el día de reposo. Esa es la otra filosofía o explicación totalmente lógicamente ilógica de por qué pasó esto. Ahora no están contando con algo que le voy a explicar lo que pasa en realidad. Vamos a ver un momento aquí, una cosita bien. ¿Cómo define un día la Biblia? Yo se lo leí al principio, ¿cómo realmente lo está definiendo la Biblia? Porque una cosa es que pasó este acontecimiento, pero ¿cómo está definido un día? Bueno, eso lo vemos en el versículo 4 y 3, en el inicio, bueno, que lo habíamos hablado. Separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y fue tarde tiniebla y la mañana luz un día, y fue la tarde tiniebla y la mañana luz un día segundo, y fue tarde, mañana y el día tercero. ¿Qué pasa con esto? Como ven, Dios separó la noche y el día. Él en ningún momento dijo, y el día fueron 24 horas, el día está compuesto por 12 horas, el día está compuesto por 13 horas. El Dios dijo absolutamente nada de eso. No nombró eso. La noche es la noche, y el día, la noche y el día. Separó dos cosas, luz y tinieblas.
¿Qué pasa con esto? Fíjense, yo aquí le voy a mostrar algo. Si ven esta tablita que tengo aquí, ya la voy a mostrar. A ver. Esta tablita, fíjense, vamos a para que vean, lo vean bien, ¿no? Una imagen da más que 1000 palabras. Aquí tenemos los días, ¿no? Primer día, segundo, tercero, cuarto. El quinto día, el día largo de Josué, lo pueden ver así, ¿no? Vamos a verlo así, ¿no? Estamos poniendo horas por ponerlo, ¿no? Porque en realidad no se establece una hora. Supóngase que ese día duró 48 horas, pero quiere decir que el día de la noche podría durar 12 horas, ¿no? Estableció en 12 horas esto. Y 36 horas duró el día, un día largo. No igual que los otros días, ¿no? De 24 horas, no son iguales. Pero solamente fue un día largo. No quiere decir que cambió, no quiere decir que el jueves, el jueves pasó para el viernes. Y entonces el viernes ya el sábado ya se cambió los días. No pasó eso. Y no pasó en ningún momento eso. Simplemente fue que el día se alargó, quedó más corto la noche, muy largo el día, muy largo, y la noche. Bueno, hoy en día se está acortando los días porque ya estamos en los tiempos de los últimos tiempos. Bueno, ya está la apostasía cumpliéndose algunas cosas. Bueno, sí, eso es otro tema, posteriormente lo vamos a ir hablando. Ahora, ¿cuál es la importancia de guardar el día de reposo? Es importantísimo guardar. Y lo dice Dios en un versículo donde dice, en Éxodo 13, cuando dice, vosotros guardáis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, vosotros, por vuestra generación. Por vuestra generación, no es que una sola, por vuestra generación. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de mi pueblo. No debemos hacer, y otra cosita importantísimo aquí, bueno, ahorita le hice un plano, no debemos hacer obra en ese día. Recordemos que el día y la noche no están hablando tampoco, Dios no está hablando aquí en su palabra de que el día tiene 24 horas. Entonces tú pensarás, bueno, el día empezar el reposo empieza a las 6 de la mañana y termina a las 12 de la noche. No, termina cuando se baja el sol. Y eso lo vemos, y lo pueden ver en su calendario de su país, de este menos de otro país, cuando se sale el sol y cuando se oculta el sol. Entonces, como le digo, es cuando aclarece el sol, cuando inicia el sol y cuando se oculta el sol. Ese es el día de reposo. Y cúmplanlo, porque es importante, por la importancia, por lo que Dios nos dice. Si no queremos ser sacados del pueblo, cortados del medio del pueblo de Dios, hay que cumplir el día de reposo y santificarlo, ¿no? Y ya vamos a ver qué es eso. Ok, consecuencias. Tenemos muchas consecuencias, pero yo creo que esta es bastante grave, lo dice, ¿no? Vamos a ver en el número 15, 32, 36, ahí lo tenemos. Y eso, voy a ponerle eso que no lo tenemos ahí, el solo 35.2, el solo 35.2. Vamos a verlo, eso 35.2. Aquí lo tenemos. Aquí 6 días trabajarás, más el día séptimo os será santo día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciera trabajo alguno morirá. Así tan sencillo. Y fíjense, lo dice Dios, lo está diciendo Dios. ¿Qué pasó en Números 15:32? Vamos a buscar 15:32. Números 15:32. 15:30. ¿Ya vieron lo que está diciendo Dios? Morirán. Quizás no, pero morirán en sentido espiritual. 15 números. Números 15. Momento. 15:32. Otro acontecimiento importante.
y bastante fuerte, ¿no? 32, de 32 al 36. Ok, se los leo. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leñas en el día de reposo. Estaba el día de reposo y él estaba recogiendo leña. Por eso es que cuando vimos anteriormente que decía que el día anterior, la historia que te estaba contando sobre que Dios mandaba alimentos, él decía que tomaran todos los alimentos y lo cocinaran el día anterior, o sea, el día anterior al día de reposo. ¿Por qué? Porque simplemente tenían que recoger leña. Bueno, aquí estaba recogiendo leña, y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a todas las congregaciones, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, ¿ven lo que dice? Irremisiblemente muera aquel hombre, a perderlos todas las congregaciones fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación y fue apedreado del campamento, y lo apedrearon. Fíjense, Dios lo dice. Dios es sacado del pueblo de Dios. No quiere gente, no quiere personas, no quiere siervos que no cumplan sus mandamientos. Aquí era ley, después lo hizo mandamiento. Era ley, como lo dicen muchos. Bueno, sí, es ley de los judíos, pero luego lo hizo mandamiento, es ley de todos. Entonces, ¿qué estaba haciendo en ese día esa persona? Estaba recogiendo leña, quizá para cocinar, qué sé yo, no lo sé, pero no podía hacer eso. Se ordena que no se. Y en eso también vemos que aquel que incumpla morirá. Ahora, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús en todo esto? Esos son los mandamientos, las leyes de Dios, Pero ¿qué dice Jesús sobre esto? Jesús podría como cambiar algo. Bueno, aquí lo tenemos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La voluntad de mi Padre. Muchos me dirán, Señor, de aquel día, Señor, Señor, no profetizé en mi nombre, y en tu nombre echaron fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La voluntad, eso siempre, la voluntad de Dios. Entonces, si Dios ordena y manda por mandato a que se cumpla ese día y no lo cumplen, entonces no, pero es que yo me congrego, yo leo la Biblia, yo incluso he tenido revelaciones, he tenido esto, pero cumples la ley de Dios. Entonces aquí lo dice Jesús, muy claro. Lo dice Dios y lo dice Jesús. Puedes morir espiritualmente si no cumples la ley, y Jesús no te va a reconocer tampoco como su pueblo. Entonces vamos a tener cuidado con eso. Seguimos. ¿Qué debo hacer el día de reposo? Algo muy importante. Y le hice una plana también para cerrar el punto, porque todos estamos hablando mucho del día de reposo, estamos hablando de que ese día de reposo santificar. Pero ¿qué debo hacer? Bueno, primero, el Antiguo Testamento nos dice algo en Isaías, muy claro. Si retraes el día de reposo tus pies, del día de reposo tus pies, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llames delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneres, no andando en tus propios caminos, ni buscáis tu propia voluntad, ni hablas tus propias palabras. Todo en santificarlo a Dios, la voluntad de Dios, los caminos de Dios, y buscar la palabra de Dios, no tu búsqueda. Ahora le hice una pequeña plano, vamos, que está por acá, aquí, si lo ven, ahí si lo ven, excelente. Fíjense, para cerrar le comento esto. Aquí podemos ver qué hacemos el día de reposo, por lo menos por lo menos para resumir todo esto. Primero, saber que el día de reposo primeramente es el sábado. Tienen que ir corrigiendo eso. Segundo,
Se inicia al ponerse el sol. Consejo, revisen en Google el día, estoy en Ecuador, estoy en Panamá, estoy en España, estoy en Alemania, reviso el día que en ese día empieza el sol, o se sale el sol, y cuando se oculta el sol. Ya veo, se sale el sol a las 7, se oculta a las 20 o a las 16, y ahí ya ese es mi día de reposo, ese es el día de reposo. O sea, al ponerse el sol y al terminar de caer la noche. ¿Qué puedo hacer en ese día? Bueno, inicialmente lo más importante, adorar a Dios, santificarlo. En eso tenemos que leer la palabra, meditar en la palabra, compartir la palabra. Podemos hacer actividades de reposo, elegir actividades sanas que podamos compartir, y siempre leer la palabra. Siempre no caminar en tus pies, sino en los caminos de Dios. También podemos, de alguna manera, si el que lo desee, muy buen día para hacer ayuno, el que lo desee y es de dirección de Dios, lo pueden hacer. Hacer deporte. ¿Puedo hacer deporte ese día? Sí, puedes hacer deporte, puedes ir a hacerlo, pero siempre viendo que no sea, ejemplo, un gimnasio. No porque sea un gimnasio, no, sino porque le estás dando trabajo a otra persona para que ese día, en vez de estar haciendo lo que puedes ir al gimnasio a predicar la palabra y decirle, mira, no deberías trabajar ese día, pero no deberías tampoco ahora si puedes caminar, hacer deporte al aire libre, una cancha de baloncesto, algo así, que no sé yo, que esté al libre, sí, se puede hacer, sobre todo estudiar la palabra y elegir actividades edificantes para el día de reposo, que te edifiquen a ti, edifiquen a toda tu familia. Estos son consejos, ¿no? Esto ya realmente le sugiero que sea todo dirigido por Dios y que lean la palabra para que lo dirijan todos lo que es este día de reposo y sea santificado y sobre todo edificado para la vida cristiana de ustedes. Bueno, antes de irnos, ya cerrando el tema, fíjense lo siguiente. Le voy a encarecidamente, si no lo han hecho, en la parte de abajo tengo dos cosas, una sumamente importante, la otra es algo un poco menos importante, pero también es para dar su opinión. La primera es un video, donde es el video, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, te invito a que tú solo o sola veas el video, lo escuches y solamente lo recibas. Pues es el primer paso a la salvación, a buscar a Dios. Es el primer paso. Luego voy a tener, me puedes escribir un mensajito o algo. Posteriormente vas a tener un pequeño cuestionario donde ahí son preguntas para ver que aprendiste de este máster que estamos haciendo y que cada tema lo estamos realizando y si puedes, mándame tu nombre, o lo voy a colocar ahora en este máster un icono nuevo del nombre, y oramos por ti para que Dios te dirija a el templo o el templo donde debes de congregarte, y para que sea el segundo paso, que es el bautismo en agua. Es importante porque eso es mandamiento de Dios y Jesús nos mandó a luego posteriormente hacer el que creyera y fuera bautizado será salvo. Eso lo dice él. Y por supuesto, seguir leyendo la palabra, seguir viendo, escuchando la palabra. A la parte de abajo también le estoy dando un icono donde pueden acceder a los cursos totalmente gratis, o en este caso los estudios bíblicos totalmente gratis que vamos a brindar y estamos viendo semanalmente. Y igualmente vamos a hacer varios cursos para trabajar algunos temas importantes que Jesús nos mandó nos indicó guardar, y a veces por desconocimiento, como ven el tema del sábado, no lo hacemos. Entonces, bueno, lo que hay que ir trabajando en todo este tipo de cosas.
Bueno, vamos a ver la masterclass donde el punto donde nos encontramos. Espero que le sea de realmente edificación para su vida cristiana. Este tipo de cursos, este tipo de charlas o mejor dicho, de masterclass que estamos viendo, y que realmente puedan llevar una vida acorde como Dios quiere para ustedes. Chao, chao a todos. Hasta luego.